bienvenidos, qué gusto estar con ustedes compartiendo y esta tarde con un tema muy especial. El poder del coaching frente a la crisis económica y los mercados. Hoy me acompaña un gran amigo, un gran socio también de trabajo, un mentor, así lo llamo yo también, mi mentor, Walter Gavilanes. Walter Gavilanes es un profesional que ha trabajado muchos años en importantes empresas como IBM, Pricewaterhouse, KPMG, en las series de divisiones de consultoría, ¿verdad? Como socio en las divisiones de consultoría. Asesor por muchos años en procesos de gobierno y protocolo de familia, certificado por la Bolsa de Valores en las prácticas de buen gobierno corporativo. Qué gusto, qué privilegio, Walter, poder estar contigo ahora conversando y sobre todo en este tema, el poder del coaching frente a la crisis de la economía y de los mercados, Walter. Este es Bueno, un primero, sí, bienvenido. primero es un gusto compartir contigo. Te agradezco realmente la oportunidad y tengo que decir felicitaciones por lo que estás haciendo. Felicitaciones, pues aquí no vamos a hacer un intercambio de flores y de halagos y cosas por el estilo, pero al César lo que es del César, y tú eres una profesional que viene muchísimos años haciendo unas tareas y unos trabajos muy talentosos en empresas muy importantes. El que entra a tu página web ya lo va a ver, pero te he visto yo, te he visto en el trabajo, hemos hecho tareas juntas y realmente me complace muchísimo y me enorgullece tu amistad. Así que pusiste ahí o pusimos un tema bastante complicado, así que Muchísimas gracias. empecemos con el tema que además es muy desafiante, Sí, muy bueno, desafiante. cuéntame, ¿cómo ha sido en este tema tan desafiante como tú lo dices, en tu experiencia como asesoría? ¿Qué es lo que estás encontrando en este tiempo en las empresas que imagino te están llamando? A ver, como tú sabes, mi fuerte es el tema de estrategia. O sea, es gobierno corporativo, pero como procesos de gobierno. Y dentro de los procesos de gobierno, en los directorios, en los accionistas, pues hay que hablar de lo que está pasando en el mundo, lo que pasa en el ambiente de negocios, porque de ahí sale una estrategia, ¿no? Desde aproximadamente mediados del año 2014 ya empezamos con un proceso de recesión. Una recesión así, suave, moderada, pero que ya empezó a impactar en los negocios. Hubo la discusión de que si será una desaceleración o si será verdaderamente una recesión o cosas por el estilo. Ni tú ni yo somos economistas, pero lo que sabemos es que de alguna manera afecta los mercados. El 2019 ya acusamos una recesión leve, lo cual significa ya que las empresas pues, tienen dificultades. A partir de la pandemia, en el mes de marzo, se produce lo que yo llamo la triple crisis relacionada con el COVID. Es decir, son tres crisis. Si queremos profundizar un poquito, hablaríamos de 4 o 5 crisis, pero nos vamos a concentrar por lo menos en las tres. Y no vamos a hacer algo pesado aquí para la gente que te escucha, porque tampoco es nuestra idea competir con Walter Spurrier ni cosa por el estilo, ¿no? Ni con Pablo Lucio Paredes. Pero una cosa que decimos es que los líderes empresariales, su primera responsabilidad es definir la realidad. O sea, yo sé que la palabra, fíjate con gente de talento humano, los psicólogos a veces me dicen, pero no uses la palabra crisis, porque eso como que es negativo y tiene connotaciones, usa por ahí un eufemismo. Le digo, ¿cuál eufemismo? Dice, pon desafío. Ya, pues pongámosle desafío, pero a la final lo que tenemos son realidades que los líderes empresariales tienen que definir y que en gobierno corporativo, que es uno de los temas que yo manejo, hay obligación, digo yo, una obligación no legal, una obligación ética de decirle tanto a los accionistas como a los stakeholders, a los grupos primarios de interés y sobre todo, evidentemente, a la gente, cuál es la realidad. Y la realidad la voy a pintar muy rápido. Estamos hablando de una contracción económica que el Banco Central habla de un 9%, Fondo Monetario Internacional habla de un 11%. 11% significa que la economía cayó de aproximadamente 100.000 millones de dólares a 90.000 millones de dólares. Eso es muy, pero muy grave. Es decir, y para mi criterio,
recuperar los niveles del 2019 nos llevará por lo menos unos 4 o 5 años si hacemos bien las cosas. Pero el confinamiento llevó además a la paralización de aproximadamente el 70% de la producción, del aparato productivo. Un montón de despidos. Yo ya las cifras a veces tengo que estarles actualizando cada 15 días. Se habla de que aproximadamente 850,000 puestos de trabajo se van a perder hasta fin de año. Alguien me dice, te quedas corto porque podría ser más de 1 millón de empleos. Bueno, o sea, si seguimos así, si no hay una vacuna que pare el problema pandémico, o sea, esto seguirá para abajo. Fíjate que ya estamos dando ahí, Silvia, un dato que tiene que ver, bueno, igual los otros, pero este tiene que ver con talento humano. O sea, estamos hablando ya de medidas que tuvieron que tomarse para tratar de bajar los costos de las organizaciones, y una de ellas fue despidos. Ya vamos a hablar también de eso, porque, y voy a anticiparme un poquito, el tema del clima laboral, yo creo que se hizo pedazos. Para mí, el espíritu, el compromiso de la gente se hizo pedazos, los valores que se pusieron por delante fueron fracturados por las decisiones que tuvieron que tomarse. Pero bueno, estaba pintando yo, haciendo una pintura del desastre, pues, ¿no? Entonces, 850,000. Bueno, ahora hay un pequeño alivio, 6.500 millones de dólares acaban de ser conseguidos como financiamiento directo del Fondo Monetario Internacional, pero no te olvides, no nos olvidemos los que escuchen esto, que es préstamo, no es ingreso efectivo. El precio del petróleo ya ni hablemos, o sea, los ingresos por petróleo cayeron, el petróleo no va, si alguien está soñando todavía que se va a recuperar el precio del petróleo, pues que deje de soñar. En todo caso, también han habido, y perdón que me alargue un poquito, también han habido cambios profundos en el mercado. Y ha habido otros cambios que venían de atrás y que tal vez no nos percatamos mucho y pensamos, sí, ¿no es cierto? Algo puede pasar, que son sobre todo, en el caso de estos dos cambios en el mercado, la tecnología. La tecnología ya venía, no es que asomó este momento, pues. La tecnología de la información y las comunicaciones ya vino fuertemente a modificar los mercados, porque mucha gente decía, yo prefiero hacer transacciones a través de Internet, usar omnicanalidad, el Internet, antes que ir a una agencia bancaria, por ejemplo. Eso ya empezó a pasar, pero se profundiza con la pandemia, con el confinamiento. Y entonces muchas familias, muchos clientes, muchos consumidores dicen, no, yo ya no voy, si puedo hacer una transacción vía Internet, pues eso es lo que voy a hacer. Entonces ahora hay un auge muy grande de las aplicaciones informáticas. Y por otro lado asoman los delivery. Es decir, claro, es un door. Del business to business pasamos al business to consumer y del business to consumer al door to door. Es decir, quiero que me pongas en mi puerta y por eso el auge de los delivery. Pero hay el tema también, y eso tiene mucha relación con lo que haces tú sobre todo. Es el tema de que la casa se convirtió en hogar, en oficina y en escuela. Entonces, eso es lo que está pasando. Y eso se viene profundizando. La gran pregunta que nos debemos hacer, porque ya te tengo que ceder la palabra, porque si no estoy acaparando mucho aquí. No, yo escucho atentamente. Aprovecho este espacio. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, en el tema, por ejemplo, de coaching, porque dijimos, a ver, el poder del coaching frente a la crisis, ya definí la crisis en términos muy generales, pero cuando estamos hablando de coaching, estamos hablando de líderes. ¿Qué pasa con los líderes? ¿Los líderes se quedaron tal cual estaban antes? ¿O los líderes tienen que adaptarse? Porque este es un tema darwiniano. Esto es Darwin en Galápagos, pero no es solo en Galápagos, sino aquí. ¿Qué están haciendo los líderes empresariales? O sea, y en todos los niveles. Los accionistas, los directores cuando hay directorio, los gerentes generales, los gerentes de línea, ¿qué piensan con respecto a sus competencias? Porque tienen que enfrentar un mundo que es extremadamente complejo. Estamos hablando de una crisis pandémica que lleva a confinamiento, crisis económica, recesión, crisis de los mercados, y aquí le podríamos agregar, solamente para enumerar muy rapidito, crisis política, porque depende de lo que se haga en el próximo año, y crisis de liderazgo. Un rato hemos de hablar de eso porque yo encuentro que hay una crisis de liderazgo, no solamente en lo político, sino también en el ámbito empresarial. Algún momento, Silvia, hemos de hablar por qué
es que se ha producido una especie de debilitamiento, es mi visión, debilitamiento de los líderes empresariales. Tengo mis razones y algún rato las pondré por delante. Yo creo que ahí tenemos para conversar. Y ahora sí, Silvia, le Bueno, toca. claro, en el coaching, Walter, nosotros hablamos de que el coaching tiene un proceso. Y ese proceso es primero una descripción de la realidad. Y la acabas de hacer. La acabas de hacer y sin ponerle nombres fabulosos que nos debiliten un poco o que aminoren el dolor que sentimos algunos ejecutivos y algunos empresarios, ¿verdad? Había que explorar la realidad. Sí estamos viviendo una crisis, estamos viviendo una crisis económica, una crisis en la productividad, una crisis, como hablaste, de liderazgo, una crisis un quebrantamiento en los valores organizacionales también, un debilitamiento en la cultura organizacional. Bien, en el coaching hablamos entonces cuál es la realidad deseada y qué deberíamos estar haciendo para lograr esa realidad deseada, Walter. Dos preguntas poderosas. ¿Qué es lo que desearíamos y qué es lo que deberíamos estar haciendo como empresas? Y vamos con dos tópicos, como empresas y como líderes. ¿Qué es lo que deberíamos desear y deberíamos hacer? Me preguntaste. Te pregunté. Híjole, ya sabía que eso iba a pasar. A ver, como empresas, si me dices qué es lo que hay que hacer, yo he venido dando conferencias y algunas sobre lo que es la reestructuración del modelo de negocio. Es decir, lo que teníamos antes ya no nos sirve sino muy poco, o en algunos casos nada. En todo caso, esa reestructuración del modelo de negocio parte del mercado. Parte del mercado. Sabemos que talento humano está en la base, evidentemente, pero la punta de lanza está en el mercado y muchas organizaciones tienen que ir a rescatar el mercado, las que pueden, porque hay algunas, es penoso decirlo, que tienen muy mal pronóstico y algunas ya están inclusive empezando a quebrar. Bueno, pero en todo caso, si tengo fórmulas de rescatar el mercado, eso es lo que tengo que hacer. Y ahí voy a utilizar una palabra que se llama empatía. Empatía, ustedes lo conocen, tú lo conoces, todos los conocemos, pero hay una definición que me gusta, y es entender, tratar de entender lo que piensa el otro, lo que siente el otro, lo que dice el otro y lo que hace el otro. Y en este caso se habla de stakeholders, pero si estoy hablando de mercado, entonces tengo que entender lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace el consumidor. Y el consumidor en muchos casos pues ya no tiene capacidad de compra. O sea, perdió el empleo, su negocio pequeño va para abajo. Entonces, eso es lo que está pasando. Lo que siente, tiene temor. Estamos llenos de temores. Esto se volvió una sociedad que vive de pánico. Pánico por la pandemia, pánico por la economía, pánico por el empleo, pánico por la inseguridad, etc. Entonces, tenemos que entender, los empresarios tienen que entender eso y ajustar su modelo de negocio a eso que está ocurriendo en el mercado. Eso es lo primero que tienen que hacer. Ponerse empáticos. Si el cliente, por ejemplo, exige calidad, pero no puede pagar, entonces ahora tengo que seguir con productos de alta calidad, pero ahora tengo que poner los precios en forma adecuados. Yo tengo un amigo que es de una pasteurizadora y dice, chicas, la calidad del queso no la podemos bajar, pero evidentemente tenemos que hacer ahora pedazos más pequeños y además buscar, por ejemplo, ir lo más cercano al sitio donde el cliente compra. Ponernos empáticos. Si eso significa poner omnicanalidad, poner posibilidades de transacción a través de Internet para que se pueda comprar y vender, eso es lo que tengo que hacer. Para entender, si tengo 100,000 clientes, digo, ¿cómo hago para entender cliente por cliente? Pues, entonces ahora asoman tecnologías que te permiten hacer eso. Por ejemplo, el Big Data Análisis. Ustedes saben qué es Big Data. Son las bases de datos tradicionales, pero tamaños gigantescos, que yo le puedo poner algoritmos, ¿no es cierto?, sofisticados, métodos estadísticos, y entonces descubro qué es lo que está pasando nicho por nicho, ya no por segmentos totales de mercado. Empáticos. La palabra para mi criterio ahora es empatía con el mercado. Y luego tengo que alinear todo, porque hablaba yo de reestructurar el modelo de negocio. Los procesos entonces tienen que cambiar, pues en algún lado tengo que incorporar ese análisis de datos, o la omnicanalidad, o lo que tengan que hacer necesariamente. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, tengo que hacer una revisión urgente, o sea, lo que ahora se llama transformación digital, y entrar de frente en transformación digital. En mis conferencias yo digo, no hay discusión sobre eso.
Lo tienes que hacer o lo tienes que hacer. Lo único que puedes discutir es cómo lo vas a hacer, es otra cosa. Hasta dónde puedo llegar es otra cosa, pero que tienes que entrar con transformación digital, lo tienes que hacer. Y en la base de todo, Silvia, hay que rescatar el ánimo, el compromiso, como lo quieras llamar, de tu gente, porque nada de eso vas a poder hacer si la gente está alicaída, pues en los términos como nosotros los usamos, ¿no? Todos alicaídos, ¿no es cierto? Como pollitos en aguacero, y además se rompieron los valores, ya no creo en el jefe. Tengo que ahora hacer todo lo que él me diga. ¿Por qué? Porque si no hago todo lo que él me dice, pues me va a decir que hay otro esperando por el puesto. Entonces tengo que protegerme. Eso es Maslow, Abraham Maslow en la base, ¿no es cierto? Estoy ahí preocupado por los temas elementales, ¿no es cierto? De supervivencia y de seguridad. Entonces ahí hay un trabajo enorme, porque todo lo que dijimos sobre transformación del modelo de negocio no se puede hacer si en todos los niveles, empezando por accionistas y terminando en el colaborador de tareas más puntuales, tenemos que rescatar ese espíritu. Tenemos que volver a lo que algo teníamos antes. En algunas empresas sí había un desarrollo importante, donde el espíritu de la gente era el que empujaba a la organización. Pues ahora que tenemos un mar tormentoso, con mayor razón, pues, con mayor razón, Silvia, se requiere que la gente tenga ese compromiso. O sea, y que nosotros tratemos de no maltratarla. Porque, por ejemplo, con esto del teletrabajo, yo ya encuentro que hay ciertos abusos en ciertos sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay hora de entrada, no hay hora de salida, te ponen reunión a cualquier hora. ¿Cómo mides clima laboral? ¿Dónde se registran las horas extras? No hay horas extras. Entonces, la ley, el Ministerio del Trabajo y también los líderes empresariales dicen, no, el hecho de que estemos ilíquidos, de que tenemos problemas de liquidez, no nos debe llevar a tomar medidas que alteren el espíritu de la gente. Usted que me hace las preguntas y yo que le contesto, pues... Muy bien, sí, es la verdad. Y ¿sabes qué? Es muy cierto lo que dijiste. Hay un gran reto, y yo no creo que ese reto es de recursos humanos realmente. El reto es de los líderes. Los líderes quienes deben volverse proactivos y no reactivos ante las circunstancias, ¿verdad? Los líderes que pues quedaron en la organización, los líderes que quedaron en la organización tienen que salir con compromiso adelante a sostener esas fuentes de trabajo. Porque finalmente es cierto lo que tú dices, que hay un desempleo y así tocó vivir la experiencia en algunas empresas. También es cierto que las medidas probablemente fueron con un objetivo, quizá no en la forma adecuada, pero con un objetivo, que fue cuidar las fuentes de trabajo. Y esperemos que ese cuidado de las fuentes de trabajo que se dio pues también a partir de la desvinculación y la desocupación de muchas personas, ese cuidado pues también de los productos, que los que quedaron se entreguen, ¿verdad? Y que trabajen con compromiso para que podamos volver en una nueva oportunidad a las empresas a tener esa vinculación laboral. Otra cosa que se ha presentado, Walter, como un fenómeno importante también a la par de la desvinculación y el apuro de las empresas en la parte económica, también es que las personas que están en la desocupación empiezan a comenzar en sus actividades, un nuevo comienzo en la vida también laboral y profesional. ¿Qué ves para ellos, Walter? ¿Qué hay para los emprendedores? ¿Qué hay para esta gente que sale y que quiere, pues ahora poner en camino sus ideas, lo que a lo mejor por comodidad en algún momento no se lo hizo, pero que ahora obligados por la necesidad nos vemos como dispuestos ya a emprender? ¿Qué hay para ellos, Walter? Lo que pasa es que usted me hace preguntas difíciles, ahí está el problema. Sin embargo, hace algún tiempo en una conferencia hablábamos precisamente sobre los temas de recursos humanos y de pronto alguien hizo una pregunta y dijo, ¿y ahora qué hay que hacer? Me parece que era Silvia la que hizo esa pregunta. Entonces yo le dije, lo que hay que hacer es reconstruir una visión compartida. Es una visión de futuro, pero no de uno, no de los accionistas, sino de los grupos primarios de interés. Hay que reconstruir, hay que reformular una visión compartida basada en valores y principios y trabajar sobre ello. Si viste que eludí muy elegantemente la pregunta a la otra que hiciste.
Sí me di cuenta, pero no te voy a dejar eludir, así que vamos por la segunda respuesta. El tema de los emprendimientos yo creo que es algo que se tiene que empujar, ¿no es cierto? La gente que se quedó sin trabajo, bueno, en realidad ya desde antes, no es ahora. Los emprendedores, este creo que es uno de los países que tiene más emprendimientos, porcentaje de emprendimientos en Latinoamérica. El tema es que muchos tienen un nombre especial, son emprendimientos que van orientados a sustituir los ingresos que perdí, ¿no es cierto? Es decir, perdí el empleo, me dieron una liquidación y entonces me voy a poner un restaurante, pero, o sea, si era de algo tengo que vivir. Sin embargo, evidentemente ya hay historia acá en el país de que muchos de esos emprendimientos han logrado surgir. Sin embargo, un punto importante es, los 2 o 3 puntos relacionados con esto. El uno es el financiamiento. Tú estuviste en una cooperativa de ahorro y crédito y sabes lo que es eso. Entonces, el costo del financiamiento es muy alto para los emprendedores. Y eso es clave, porque si no tengo, ya después de que invertí mi liquidación, llamémoslo así, o la platita que tenía ahorrada, pues yo necesito capital de trabajo y necesito capital de inversión para poner unos hornos adicionales, para poner unas máquinas o abrir una sucursal, lo que sea. En todo caso, ese financiamiento es alto debido al riesgo. Claro. Eso a veces no se entiende mucho en el medio. Ahora están reformulando las tasas de interés, pero yo creo que ahí es el Estado el que tiene que entrar a compensar el riesgo que tiene la institución financiera por prestar a un emprendedor. Este riesgo, que muchos no lo comprenden, es importante que se cubra porque el dinero que presta una cooperativa o un banco no es del banquero, eso no se acaba de entender, es dinero del depositante. Entonces, yo pienso que es el gobierno el que tiene que entrar y decir, aquí hay una línea de crédito por cualquier lado que venga de la Corporación Financiera Nacional a través de sus esquemas de segundo piso, entrar y financiar esos emprendimientos, darles el empuje. El segundo es capacitación. O sea, no es el hecho de que alguien que tenía un título universitario de tercer nivel de ingeniero, por decirte algo, y se puso un negocio, ya tiene todas las competencias para desarrollar un negocio. O sea, tiene que saber de mercado, tiene que saber de finanzas, tiene que saber... Entonces, necesitamos un esfuerzo nacional donde las universidades, los centros de capacitación digan, vengan a los emprendedores y les vamos a capacitar. Y el tercero es empujar el crecimiento. Porque cuando un negocio tiene un tamaño pequeño, eso está bien, todos han empezado así, desde Microsoft empezó así. Pero si no tienes un tamaño suficiente, no logras hacer economías de escala. Y si no logras hacer economías de escala, te vas a quedar pequeño. Y si te quedas pequeño, te va a comer el grande. Los supermercados se comieron a las tiendas de abarrotes en términos de mercado. Ahora se están rescatando las tiendas de abarrotes porque hay gente que tiene temor de ir a los supermercados. Pero muchas tiendas de abarrotes se quedaron ahí pequeñitas para que algo sirvan de subsistencia, pero era falta de crecimiento. Supermaxi empezó como una tienda de abarrotes grande en San Francisco que se llamaba, tenía un nombre que se me fue ahora, ¿no es cierto? La Favorita. Empezó así, pero creció. Entonces hay que empujar el crecimiento. Pero yo creo que hay una oportunidad. Hay mucha gente que sabe vender, por ejemplo, y que podría formar asociaciones para vender, muy al estilo de las ventas multinivel. Es cuestión de prepararse y ofrecerle esos servicios a las empresas. Es decir, aquí tenemos 20, 30, 50 personas que saben vender y podemos ofrecerles a las empresas, no poner ahí gente en la nómina, sino es una compañía que puede proveer servicios a varias compañías. Y por último te diría, Silvia, que hay necesidad de reforzar la asociatividad, porque nos cuesta hacernos socios del otro. Tenemos como desconfianza, sí, ya vamos a trabajar, tal vez trabajemos 50-50 y ese tipo de cosas, pero hay que mejorar la asociatividad, porque la asociatividad une esfuerzos, une competencias y además une, evidentemente, fortalezas financieras y también operacionales, ¿por qué no? ¿Logré contestar la pregunta? Claro, no haga más preguntas complicadas, por favor. Bueno, el tiempo no nos da, pero vamos a dejarlos a todos deseosos de escucharte siempre. Este es nuestro espacio, punto de encuentro, donde los profesionales pueden encontrar a los mejores profesionales. Como tú dijiste, en un espacio de asociatividad y colaboración. Este conocimiento tan enriquecedor que nos has brindado, muchísimas gracias.
Yo creo que nos abre ese espacio a los profesionales, a los emprendedores, a los líderes, a los empresarios, a los directivos, de mirar las cosas desde otra perspectiva. Y ese es el poder del coaching. Me gusta Del coaching. el poder del coaching y me encanta, primero te agradezco y me encanta lo que está circulando ahora que se llama la teoría U, que empieza por, ahora me voy a hacer el agringado. Open heart, a ver, open mind, open heart, open will. Es decir, mente abierta, sin paradigmas, o sea, abierta al conocimiento, abierta a conocer de los demás. Open heart, ser sensible, ser empático con los demás, incluyendo el medio ambiente, incluyendo la ecología. Y open will es la voluntad de hacer las cosas, porque si no nos quedamos en las bellas ideas y no hemos logrado lo que debemos lograr. Muchísimas gracias, Silvia, por tu apertura, tu tiempo. Espero haber satisfecho tus inquietudes y de las personas que vean esta grabación. Muchísimas gracias y esperamos pues quien vea estas grabaciones nos comenten para darnos la oportunidad de acompañarlos nuevamente en un segundo espacio de Punto de Encuentro con Walter Gavilán. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Walter. Hasta pronto.